No soy alguien que se asusta fácilmente. He pasado años explorando paisajes inhóspitos, enfrentando temperaturas extremas y noches interminables bajo cielos helados. Pero lo que viví hace unas semanas en el Ártico me ha dejado con una sensación que no puedo sacudir. Un miedo profundo, primitivo. Todo comenzó como una expedición más, siguiendo rastros de lobo en una región remota. Había algo extraño en esos rastros. Eran demasiado grandes, demasiado definidos, como si el animal hubiera caminado deliberadamente para ser encontrado. Decidí seguirlos, pensando que tal vez podría documentar algo único. Después de horas caminando entre la nieve y el silencio absoluto, vi algo que no esperaba. Un pequeño pueblo de cabañas de madera, completamente aislado. No aparecía en ningún mapa ni en los registros que había revisado antes de mi viaje. Lo primero que me llamó la atención fue lo intacto que estaba todo. Las ventanas estaban cerradas, las puertas bien ajustadas y no había señales de deterioro por el clima extremo. Parecía como si los habitantes hubieran salido hace apenas unos minutos, pero no había huellas ni sonidos, ni siquiera olor a madera quemada o comida vieja. Todo estaba muerto, pero al mismo tiempo inquietantemente vivo. El sol comenzaba a ponerse y sabía que no tenía otra opción más que quedarme allí esa noche. Preparé mi equipo en una de las cabañas más grandes y traté de convencerme de que todo estaba bien, pero no podía ignorar esa sensación en mi pecho, como si algo invisible me estuviera observando desde las sombras. Intenté dormir, pero cada crujido de la madera bajo el peso del viento hacía que mi corazón se acelerara. Fue entonces cuando vi la luz. Una tenue iluminación provenía de una cabaña al otro lado del pueblo, parpadeando como si alguien estuviera encendiendo y apagando una lámpara. Mi instinto me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad pudo más. Salí con mi linterna y avancé lentamente hacia la cabaña iluminada. Cada paso parecía amplificar el silencio a mi alrededor. Incluso mi respiración sonaba ensordecedora en ese vacío glacial. Al llegar a la ventana miré hacia adentro y lo que vi me hizo retroceder instintivamente. Un hombre estaba sentado junto a una mesa cubierta de restos óseos. Su rostro era demacrado, sus ojos hundidos y su piel parecía pegada al cráneo como si llevara días sin comer, o como si hubiera comido algo que no debía. Me quedé paralizado por unos segundos, incapaz de moverme. El hombre levantó la cabeza lentamente, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos de cualquier emoción humana. En ese momento mi instinto de supervivencia me gritó que debía correr, pero mis piernas no respondían. Cuando finalmente logré dar un paso hacia atrás, escuché el sonido de la puerta de la cabaña abriéndose. No quise mirar atrás. Simplemente corrí hacia la cabaña donde había dejado mi equipo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Al llegar a mi refugio improvisado, bloqueé la puerta con todo lo que encontré: muebles, mochilas, incluso mi propio cuerpo. Podía escuchar pasos en la nieve acercándose lentamente. Cada crujido bajo el peso de sus botas era como un martillazo en mi cabeza. De repente, el sonido se detuvo justo afuera. La espera fue insoportable. Sentía que cada segundo se estiraba como una eternidad. Y entonces, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro bajo y gutural, como si estuviera hablando en un idioma que no podía entender. No sé cómo encontré el coraje para moverme, pero sabía que quedarme allí sería mi fin. Revisé rápidamente la cabaña y encontré una trampilla en el suelo, cubierta con una alfombra vieja. La abrí y vi un túnel oscuro que descendía hacia las profundidades. Sin pensarlo dos veces, bajé y cerré la trampilla detrás de mí. El aire era frío y húmedo. Olía a tierra y algo más, algo metálico y desagradable. Encendí mi linterna y avancé por el túnel, tratando de no hacer ruido. Las paredes estaban cubiertas de grabados extraños, figuras humanas rodeadas por criaturas con extremidades largas y torsos deformes. El túnel parecía interminable, pero finalmente llegué a una cámara más amplia. Allí había más grabados en las paredes, pero esta vez mostraban escenas aún más perturbadoras. Sacrificios humanos, cuerpos desmembrados y figuras adorando una especie de torre hecha de hielo en el centro de una gran caverna. Sentí náuseas al ver todo eso. Era como si estuviera caminando dentro de los secretos más oscuros de una civilización perdida. Pero no tuve mucho tiempo para procesarlo porque escuché algo detrás de mí. Pasos rápidos y pesados que resonaban en el túnel. No había tiempo para pensar. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras que parecían moverse por sí mismas en las paredes del túnel. Los pasos detrás de mí se hacían más fuertes, más cercanos. Sentía que algo estaba a punto de alcanzarme, algo que no quería ver.
Finalmente, el túnel se abrió a una inmensa caverna. Era como si hubiera entrado en otro mundo. El techo estaba cubierto de estalactitas que brillaban con la luz de mi linterna, y en el centro había una torre de hielo que parecía pulsar con una energía propia. Me acerqué a la torre, casi hipnotizado por su presencia. Era alta y perfecta, como si alguien la hubiera esculpido con precisión milimétrica. A su alrededor había objetos antiguos, herramientas de piedra, vasijas rotas y lo que parecía ser un libro cubierto de escarcha. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una lanza colocada en un pedestal frente a la torre. Era diferente a todo lo que había visto antes. Su hoja brillaba con un tono extraño, como si estuviera hecha de algún material desconocido. Sin pensarlo demasiado, la tomé. En ese momento escuché un grito desgarrador detrás de mí. La criatura finalmente había llegado. No era el hombre que había visto en la cabaña. Era algo mucho peor. Su cuerpo era delgado y alargado, con extremidades que parecían no tener fin. Su rostro era una máscara grotesca de piel estirada y ojos hundidos que brillaban con un odio inexplicable. No sé cómo encontré fuerzas para enfrentarla, pero cuando se lanzó hacia mí, instintivamente usé la lanza para defenderme. La hoja atravesó su torso con facilidad, como si estuviera hecha para eso. La criatura emitió un chillido agudo antes de caer al suelo y desvanecerse en una nube oscura. Pensé que todo había terminado, pero entonces sentí un temblor bajo mis pies. La torre comenzó a emitir un sonido bajo y vibrante, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Miré el libro cubierto de escarcha y lo abrí rápidamente. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y dibujos similares a los grabados del túnel. En una página central había un mensaje escrito en un idioma antiguo que apenas podía entender. Nunca perturbes lo que duerme en las profundidades. Cerré el libro de golpe y supe que tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia el túnel por el que había llegado, pero los temblores se hacían más fuertes. Pedazos de roca caían del techo y el aire se llenaba de un ruido ensordecedor, como si algo gigantesco estuviera moviéndose bajo la tierra. Sentía que cada paso me alejaba más de la salida, pero no podía detenerme. La linterna comenzó a parpadear y la oscuridad se volvía cada vez más opresiva. En mi mente solo podía repetir las palabras del libro: nunca perturbes lo que duerme. Pero ya era demasiado tarde. Algo había sido despertado. Finalmente llegué al túnel principal y seguí avanzando sin mirar atrás. Mi respiración era irregular y cada músculo de mi cuerpo estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando escuché un sonido que nunca olvidaré, un gruñido profundo como si viniera de las entrañas de la tierra. No era humano ni animal, era algo que no debería existir. La sensación de ser observado volvió con más fuerza, pero esta vez no era solo una presencia, era una certeza. Algo estaba detrás de mí, siguiéndome en la oscuridad. No sé cómo logré salir del túnel y llegar a la trampilla en la cabaña. La abrí con desesperación y me arrastré hacia afuera, cerrándola detrás de mí con todas mis fuerzas. Afuera, la noche era fría y silenciosa, pero ese silencio ya no me daba paz. Era el tipo de calma que precede a algo terrible. Miré alrededor del pueblo y vi que las luces en las cabañas habían comenzado a encenderse una por una. No esperé para averiguar qué significaba eso. Agarré mi mochila y corrí hacia la dirección donde creía haber dejado mis rastros en la nieve. Corrí durante horas sin detenerme, hasta que finalmente vi las luces de mi campamento base en la distancia. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Al llegar cerré la puerta del refugio y me desplomé en el suelo, temblando como nunca antes. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el frío o el cansancio, pero el libro y la lanza seguían conmigo, pruebas tangibles de lo que había ocurrido. Sabía que nadie me creería si contaba mi historia. Incluso yo tenía problemas para aceptarla. Pasé la noche en el campamento sin pegar ojo, sentado junto a la puerta con la lanza en una mano y el libro en la otra. Cada sonido fuera del refugio me hacía saltar, convencido de que algo había seguido mis pasos. Pero la noche pasó sin incidentes, y cuando el sol finalmente salió, me sentí lo suficientemente seguro para empacar mis cosas y regresar a la civilización. El viaje de vuelta fue largo y agotador, pero lo más difícil fue lidiar con los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras grabadas en las paredes del túnel y escuchaba ese gruñido profundo que parecía venir de otro mundo. Cuando finalmente llegué al primer puesto de investigación, intenté contar lo que había pasado. Los investigadores me miraron como si estuviera loco. Algunos incluso se rieron, diciendo que el aislamiento y el frío podían jugar malas pasadas a la mente. Me ofrecieron ayuda médica, pero rechacé todo.
Sabía que no podía explicar lo que había visto de una manera que ellos entendieran. Guardé el libro y la lanza en mi mochila y decidí no hablar más del tema con nadie. Sin embargo, cada vez que estaba solo, sentía que algo me observaba. De vuelta en casa, escondí la lanza y el libro en un lugar seguro, lejos de cualquier mirada curiosa. No quería arriesgarme a que alguien más descubriera lo que yo había encontrado. Pero desde ese día, las cosas no han sido normales. A veces por las noches escucho sonidos extraños fuera de mi ventana. Pasos en la nieve, susurros bajos y ese gruñido profundo que nunca pude olvidar. Incluso dentro de mi casa siento esa presencia constante, como si algo hubiera cruzado conmigo desde ese pueblo maldito. Lo peor es que no puedo evitar pensar que desperté algo mucho más peligroso de lo que imaginé. El libro mencionaba lo que duerme en las profundidades, pero no explicaba qué era ni cómo detenerlo. Cada día me pregunto si hice lo correcto al tomar la lanza y al matar a esa criatura en la caverna. ¿Y si era un guardián? ¿Y si mi acción liberó algo mucho peor? Vivo con esa culpa todos los días, sabiendo que tal vez he condenado a más personas al mismo destino aterrador. Desde entonces he intentado seguir con mi vida, pero es imposible. Los sueños no me dejan en paz. Cada noche vuelvo a estar en ese túnel, rodeado de esas figuras deformes grabadas en las paredes, y escucho los pasos detrás de mí, cada vez más cerca. A veces despierto sudando frío, convencido de que algo está en mi habitación. Incluso durante el día siento que no estoy solo. Las sombras parecen moverse de formas que no deberían, y los ruidos que antes ignoraba ahora me llenan de paranoia. Es como si el pueblo nunca me hubiera dejado ir realmente. Hace unos días encontré algo que me hizo cuestionar todo aún más. Mientras revisaba el libro descubrí una página que no había visto antes. Estaba cubierta por una capa de escarcha que se derritió lentamente después de estar guardada en mi casa durante semanas. La página mostraba un dibujo diferente. Una figura humana sosteniendo una lanza frente a la torre de hielo, y detrás de ella una criatura gigantesca emergiendo de las profundidades. No sé cómo interpretar esto, pero tengo la sensación de que lo que hice en esa caverna fue solo el comienzo. Lo más extraño ocurrió anoche. Estaba sentado en la sala tratando de distraerme con cualquier cosa cuando escuché un ruido fuerte en el sótano. Bajé lentamente con una linterna y encontré la lanza tirada en el suelo, aunque estaba segura dentro de un baúl cerrado con llave. No sé cómo llegó allí ni qué significa eso, pero desde entonces no he podido dormir. Siento que algo está esperando, algo que sabe dónde estoy y lo que hice. No puedo deshacerme de la sensación de que cometí un error al llevar esos objetos conmigo. Ahora estoy escribiendo esto porque necesito compartirlo con alguien, aunque nadie me crea. Tal vez alguien haya pasado por algo similar o pueda decirme qué hacer. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esta incertidumbre y este miedo constante. Cada día siento que estoy más cerca de descubrir lo que realmente desperté en ese pueblo abandonado, pero también temo que cuando lo descubra ya sea demasiado tarde para detenerlo. Hoy sucedió algo que me hizo reconsiderar si debo seguir guardando la lanza y el libro. Estaba revisando algunos mapas antiguos en línea, tratando de encontrar cualquier referencia al pueblo donde todo ocurrió. Fue entonces cuando encontré algo perturbador. Una mención vaga en un foro sobre exploradores que desaparecieron en esa región hace décadas. El texto decía que algunos habían encontrado un asentamiento, pero nunca regresaron para contar lo que vieron. Lo más inquietante fue un comentario que mencionaba las luces en las cabañas y los túneles bajo la tierra. Era como si alguien más hubiera estado allí antes que yo. No pude evitar sentir un escalofrío al leer eso. Tal vez no fui el primero en despertar lo que sea que duerme en las profundidades. Pero si otros lo encontraron y desaparecieron, ¿por qué yo logré escapar? Esa pregunta me persigue cada día, y la única respuesta que puedo imaginar es que algo me dejó ir a propósito. Quizás quería que trajera la lanza y el libro conmigo, lejos de ese lugar. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito podrían tener esos objetos fuera de ese pueblo maldito? Esta tarde, mientras revisaba el libro nuevamente, noté algo extraño en una de las páginas. Parecía haber cambiado desde la última vez que lo vi. Los símbolos se habían reorganizado formando algo que parecía un mapa. No sé cómo interpretar esto, pero la ubicación marcada está lejos de donde encontré el pueblo. Es como si el libro estuviera guiándome hacia otro lugar, pero no tengo intención de seguir esas indicaciones. Ya cometí suficientes errores. No quiero arriesgarme a empeorar las cosas. Sin embargo, siento que no tengo elección. Algo está cambiando a mi alrededor, y cada día se vuelve más difícil ignorarlo. Las luces parpadean sin razón aparente, los objetos en mi casa se mueven de lugar,
y esa presencia constante parece hacerse más fuerte. Incluso he comenzado a escuchar susurros en idiomas desconocidos cuando estoy solo. No sé cuánto tiempo más podré resistir sin perder la cordura. Hace unos minutos, mientras escribía esto, escuché algo que me congeló por completo. Fue un golpe fuerte en la ventana de mi habitación. Vivo en una zona tranquila, lejos de cualquier vecino, así que no debería haber nadie afuera. Me levanté lentamente con la lanza en la mano y me acerqué a la ventana. No había nada allí, solo la oscuridad y el reflejo de mi rostro pálido en el vidrio. Pero cuando me alejé, juraría que vi una sombra moviéndose en el borde de mi visión. No quise investigar más. Cerré todas las puertas y ventanas y me encerré en esta habitación. El problema es que no importa cuánto intente protegerme, siento que lo que sea que me está siguiendo no necesita puertas ni ventanas para entrar. Es como si estuviera dentro de mí, en mi mente, alimentándose de mi miedo. Cada vez que cierro los ojos, veo esa caverna y esa torre de hielo. Escucho los gruñidos y los pasos en el túnel y siento que algo está esperando pacientemente a que cometa un error. Es como si todo esto fuera parte de un juego del que no entiendo las reglas. He considerado deshacerme del libro y la lanza, pero algo me detiene cada vez que lo intento. Es como si esos objetos estuvieran conectados a mí de alguna manera, como si fueran parte de una historia que aún no ha terminado. Además, tengo miedo de lo que podría pasar si los dejo ir. ¿Y si alguien más los encuentra? ¿Y si eso solo empeora las cosas? No sé qué hacer. Estoy atrapado entre el miedo a lo desconocido y la culpa por haber traído esto conmigo. Ahora solo espero que alguien lea esto y pueda ayudarme a entender qué está pasando. No sé cuánto tiempo más podré soportar esta situación. Cada día siento que estoy más cerca de enfrentar algo mucho peor que lo que vi en ese pueblo abandonado. Tal vez nunca debí seguir esos rastros de lobo. Tal vez nunca debí entrar en esa cabaña iluminada. Pero ya es demasiado tarde para arrepentimientos y lo único que puedo hacer ahora es esperar, aunque no sé exactamente qué es lo que estoy esperando. Hoy, mientras intentaba mantenerme ocupado para no pensar en todo esto, algo ocurrió que me hizo entender que ya no hay vuelta atrás. Estaba organizando mis cosas cuando escuché un ruido proveniente del lugar donde había guardado el libro y la lanza. Corrí hacia allí, con el corazón latiendo con fuerza, y encontré el baúl abierto. La lanza estaba en el suelo, pero el libro estaba abierto en una página que nunca había visto antes. Las palabras brillaban débilmente, como si fueran escritas con algún tipo de tinta fosforescente. Lo único que pude leer claramente fue una frase: "El despertar ha comenzado". No sé qué significa eso, pero desde ese momento he sentido un cambio en el ambiente. El aire es más pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho. Las luces de la casa parpadean constantemente, y los susurros que antes eran apenas audibles ahora son más claros. No entiendo lo que dicen, pero su tono es amenazante, como si estuvieran llamándome o advirtiéndome de algo. Estoy al borde del colapso. No sé cuánto más puedo soportar esta presión. He decidido que mañana llevaré la lanza y el libro lo más lejos posible de aquí. No sé a dónde iré ni qué haré con ellos, pero siento que mantenerlos conmigo solo empeora las cosas. Tal vez si los dejo en algún lugar remoto, todo esto termine. Pero una parte de mí sabe que no será tan fácil. Algo me dice que ya estoy demasiado involucrado en esto, que lo que sea que desperté no se detendrá hasta encontrarme. Si estás leyendo esto, por favor, escucha mi advertencia. Si alguna vez encuentras un lugar que no debería estar en los mapas, un lugar donde todo parece demasiado perfecto y demasiado vacío, aléjate de inmediato. No sigas explorando, no toques nada. Hay cosas en este mundo que están destinadas a permanecer enterradas, cosas que nuestra mente no puede comprender ni enfrentar. Yo aprendí esa lección demasiado tarde, y ahora temo que sea solo cuestión de tiempo antes de enfrentar las consecuencias.